Bien, buenos días, ¿cómo están? Bueno, este es nuestro primer encuentro que vamos a tener. Un encuentro que de alguna manera queremos que sea interactivo, que no sea solo de mi parte, sino que ustedes puedan ir en algún momento participando y entonces, bueno, para eso pues nos indican y le vamos a decir en qué momento queremos su participación. Bien. Como ustedes ya lo saben y creo que ese material ya la debieron haber revisado, bien, nos encontramos en un video que ya ustedes tienen que nos intenta abordar las dos primeras temáticas de la materia, bien. Vamos a hacer entonces dos actividades sincrónicas y estas dos pues corresponden a las dos primeras unidades de la materia y luego en el segundo encuentro pues vamos a manejar las siguientes dos unidades. Vamos a intentar asimilar estas dos experiencias pensando en este primer momento, quiero decir en el de hoy, en estas metodologías y didácticas en las cuales quizás muchos de nosotros hicimos los primeros años de nuestra educación, para que la podamos como llevar a algo concreto, una situación más concreta. ¿Okay? Esa primera experiencia es esta donde el docente era un tanto directivo, donde las actividades estaban impuestas por ese docente, donde nosotros éramos como estudiantes solo receptivos de la información, donde las clases eran quizás todos los días iguales, cuantas veces nos encontráramos con el docente eran iguales, ¿bien? Donde quizás el uso de elementos, de herramientas didácticas escaseaban, donde muchos diríamos, como dicen incluso hoy, todavía algunos niños, que las clases son tediosas, son aburridas, que hasta nos da sueño, que nos queremos levantar de allí, que a veces hay necesidades hasta fisiológicas, porque estoy ya cansado de estar aquí sentado escuchándote y entonces quisiera levantarme, quisiera ir a otro espacio. Bien. Cuando hacemos memoria de ese momento donde quizás todos en algún momento de nuestra vida educativa la vivimos, es como si estuviéramos en eso que luego la didáctica y la pedagogía llama la escuela tradicional. Esa entonces institución educativa que está muy cargada de normas, está muy cargada de deberes para cumplir, está muy cargada de actividades que los estudiantes tienen que realizar y que también está quizás muy cargada para el docente de ofrecer contenidos de planificación muy exhausta, pero sobre todo muy cargado de contenidos teóricos que esos estudiantes los van a recibir y donde quizás no haya mucho tiempo de procesar información entre el recibir un contenido o una temática y recibir otra. Y entonces en ese momento, ese estudiante está constantemente trabajando sobre esos procesos cognitivos de memoria, de atención y de concentración. Y quizás esos procesos psíquicos superiores de razonamiento, de pensamiento, pues en ese momento están cantidad de información que no llegamos a usarlos en ese preciso momento de la clase. El docente también está entonces trabajando mucho tiempo y además hasta previo al momento de la enseñanza en esa fase de planificación, pero donde la planificación quizás no va a tener gran tiempo para el diseño de estrategias, sino donde esa planificación va a tener mucho más tiempo para la selección, para la organización, para la planificación de contenidos. Y entonces eso va a ocupar pues gran tiempo, vamos a decir, humano del docente. ¿Qué ocurre previo? ¿Qué ocurre durante los encuentros pedagógicos?
pero que también luego, cuando vayamos al aula de clase, cuando estemos allí usando las estrategias, entonces el alumno, el que va a tener bastante tiempo solo para ser receptor de información. Eso entonces es el mejor símil, pienso yo, para entender eso de la escuela tradicional, de las metodologías tradicionales. Nos ocupamos entonces mucho como docentes de la selección, de la escogencia, de esa información. Y allí somos como muy exhaustivos, somos como muy rigurosos, somos un tanto inflexibles y muchas veces la metodología también lleva a que seamos muy apegados a los contenidos que programáticamente tenemos que enseñar. Este docente típico que podemos escuchar que tengo que dar tales contenidos y debo darlos de aquí a 2 meses, de aquí a 1 mes, en un lapso determinado. Y nos ocupamos mucho del cumplimiento de que en ese lapso se ofrezcan esos contenidos específicos. Que no estamos diciendo para nada que hay que descuidarlos, pero que los estamos sencillamente refiriendo sin calificarlos a cómo ocurre el trabajo desde el docente y cómo entonces está actuando el estudiante. Esos contenidos son muy analizados desde el punto de vista curricular o muy bien ofrecidos desde lo curricular. ¿Qué vamos a ofrecer? Sencillamente en estos programas pues podemos tener un diseño curricular que vamos a cumplir efectivamente, pero que lo vamos a aplicar tal y como está allí diseñado. Se supone que ese diseño curricular ha tenido un estudio previo, unos momentos previos donde quien lo diseña pues ha pensado en el estudiante o a quien va dirigido. Pero nosotros entonces como docentes estaríamos muy ocupados en la selección de esos contenidos que el diseño nos manda a aplicar, nos manda a enseñar, nos lleva a ofrecer. Y hay una rigurosidad de contenido para ofrecer. Todo esto pues implica un gran esfuerzo para el docente y definitivamente va a llevar como bastante tiempo a ese docente para esa selección y para ese montaje, organización de contenidos. Los estudiantes van a estar allí para recibir en el lapso en que además como docente nosotros lo decidamos, para recibir esa información, para ser el receptor de los contenidos. Cuando yo muchas veces selecciono los contenidos, no pienso en este primer momento de estas metodologías tradicionales, contemporáneas, pero todavía apegadas a esa escuela tradicional. No estamos pensando en que este contenido vaya a estimular, vaya a ampliar, vaya a ser fácil o difícil para el estudiante que estoy dando, porque sencillamente lo que me importa es que lo reciba, lo que me importa es que yo lo otorgue y el mayor esfuerzo está en cómo yo lo voy a hacer llegar al estudiante. Eso, cuando lo ponemos en contraposición con una escuela nueva o con una escuela mucho más contemporánea, entonces es sencillamente lo que pudiéramos decir lo contrario. Unas metodologías donde el docente va a estar muy ocupado, no digo que no de los contenidos, pero sí va a estar muy ocupado en cómo hacer llegar estos contenidos de la mejor manera para que el estudiante pueda recibirlo, para que el estudiante los capte, para que el estudiante los procese, para que le sea más fácil acceder a esa información, para que estimulemos muchos procesos al mismo tiempo que estoy ofreciendo esa información. Entonces, es un trabajo que por supuesto implica un esfuerzo mayor, no solo del docente como tal, sino de las dos partes. Un docente que va planificando estas actividades, pero siempre pensando en cómo hacerlos llegar de la mejor manera que quien los reciba, pues pueda recibirlos de forma activa y pueda ser copartícipe, corresponsable de ese propio proceso de aprendizaje.
Cuando ocurren todos estos cambios para ir de la escuela tradicional a la escuela mucho más contemporánea, pues es un reto que significa cambios y es un reto que todavía quizás a algunos docentes nos pueda costar asumir ese cambio como realmente debe hacerse. Tenemos la tendencia porque, bueno, quizás por muchos años fuimos formados en esto donde es importante la rigurosidad metodológica para impartir contenidos. Y sobre eso, quizás nos pasamos mucho tiempo estudiando, muchos incluso de los docentes actuales, pudiéramos decir que fuimos formados siendo incluso jóvenes, mucho más los que somos más viejitos, pero fuimos formados quizás en esa escuela tradicional, quizás muchos de ustedes mismos siendo jóvenes han podido ser formados en esa escuela tradicional. Y entonces, quien además es docente, les cuesta mucho, o nos cuesta pues, hacer ese cambio de entrar en una escuela contemporánea que implique el desarrollo de contenidos, pero pensando o acorde a cómo lo va a recibir el estudiante. Se dice también que esta escuela tradicional hace docentes y quizás hasta estudiantes mucho más rígidos, mucho más inflexibles, muchas veces menos analíticos, menos razonadores, menos participativos, hasta menos seguros de sí mismos, pueden incluso hasta tener muchas dificultades para enfrentar luego al docente cuando debemos participar, cuando debemos aportar alguna idea. ¿Por qué? Porque no fuimos formados para eso. Esa metodología no se ocupa entonces de estimular estas capacidades individuales. ¿Bien? Es verdad que como estudiante al recibir esa información las voy a ir desarrollando, pero realmente ese no es el final de estas metodologías. El final de estas metodologías es que todos los contenidos programáticos sean ofrecidos y mientras mayor información ofrezcamos, pues estamos dejando allí en ese estudiante mayor conocimiento, mayor cantidad de estímulos para procesar o para aprender. Y bueno, eso es un gran reto también para el docente, como lo es para el estudiante. Bien, estas metodologías entonces son muy de manejo, vamos a decir, cognitivo, muy de procesos memorísticos, tanto para el docente como para el estudiante. Hay gran cantidad de información por recibir, hay gran cantidad de información por ofrecer. Hay gran cantidad de información que yo como docente debo aprender a manejar, pero también mi estrategia y mi finalidad es que el docente, que el estudiante llegue a manejarla en tal cantidad o en tal volumen como yo la hago llegar. Y eso, por supuesto, es un gran esfuerzo. Es un gran esfuerzo para el docente, pero es quizás un doble esfuerzo para el estudiante, que va a estar recibiendo toda esta información muchas veces de manera abrumadora, de manera no segmentada, de manera, muchos dicen, pesada. Y yo entonces, docente, debo ocuparme de la organización de esa información y cumplir, bueno, los principios pedagógicos que ya conocemos, que debe ser información que debe ir, perdón, de lo simple a lo complejo, que debe ser información que vaya del manejo teórico y lo lleve a la parte práctica o a la parte aplicativa. Entonces, esas secuencias pues van dentro del trabajo que el docente va a desarrollar en esa previa preparación o en esa fase de planificación, pero que se debe cumplir cuando ya entonces estoy allí en ese momento de ofrecer esa información a los estudiantes. Bien, resulta entonces interesante que empecemos desde ahora, digo por el contenido de la materia, empecemos de ahora a establecer esas comparaciones, esas que ahora yo empiezo un poco a dejarles allí expuestas y que es lo que ustedes de hecho van a encontrar
cuando se enfrenten un poco a ese estudio o a las lecturas sobre los principios de esa escuela tradicional con esa didáctica contemporánea funcional y luego la que encontrarán en la didáctica que al final es la que, bueno, nos gusta mucho más por la esencia de la maestría, que es esa didáctica de contenido afectivo. Bien, eso es importante que no lo perdamos de vista. Otra cosa que nos llama también a la reflexión y que es importante cuando ustedes lean un poquito mucho más de esta información para los procesos de evaluación, es pensar que esto que ustedes están estudiando, es decir, esta maestría específicamente, debe ofrecer a ustedes maestrantes pues todas estas, no solo ahora en didáctica, sino en todas las materias, todas estas estrategias que van destinadas a ofrecer procesos de enseñanza, aprendizaje estudiados no solo desde el punto de vista del docente, sino estudiados desde el punto de vista del estudiante, que al final es el fin, que al final es la meta en nuestro proceso de encuentro con los estudiantes. Tenemos que ver del otro lado qué es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar que la psicopedagogía, como una fusión entre la ciencia de la psicología y la ciencia de la educación, pues se va a ocupar de que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean muy adaptados a las condiciones de quien los recibe, es decir, del estudiante. Es entonces toda la responsabilidad y también todos los contenidos que estas dos ciencias depositan en el docente y que le ayudan a conocer las realidades personales en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, a caracterizarlos de manera individual y entonces eso hace que mis metodologías vayan adaptadas a quien los voy a recibir. Muchos de los estudiantes que nos empiezan a preocupar desde esta área de la psicopedagogía, pues está destinado a estudiantes que quizás no tienen el mismo ritmo, las mismas capacidades, incluso las mismas fortalezas que van a tener todos en un aula. Que ya lo sabemos que la diversidad funcional en todos los seres humanos está allí presente. Pero que en estas condiciones y según la edad a quienes vamos a impartir la información, pues va a tener unas características primordiales. Por eso es importante entonces que en esta maestría, para poder entender esta aplicación de contenidos, no perdamos de vista cuál es la esencia del proceso, que son al final nuestros educandos, que ya empezamos a observar que tienen características particulares, que tienen un nivel de funcionamiento particular y que me lleva quizás a ahondar mucho más, a conocer mucho más de sus características, que al conocer esas características y poder darnos cuenta que quizás sus ritmos de aprendizaje no son iguales a los otros que están en esa misma aula o en ese mismo grado, aprendiendo esa misma cátedra, esa misma materia, yo empiezo a entender que hay particularidades, digo yo como docente, y que también no solo las debo entender yo, que también las debe entender la familia. Y por eso es un trabajo un tanto integral, ¿bien? Y para eso, pues este estudio de esta área de la psicopedagogía nos enseña bastante. Entonces, nos lleva a que podamos, de alguna manera, integrar entonces las metodologías de enseñanza con las características un tanto individuales que pueden tener nuestros estudiantes. Por eso, estas didácticas, pues en cuanto las vamos conociendo, nos va permitiendo, como cualquier corriente teórica, irnos acercando y hasta haciendo empatía con estas que sentimos que pueden ser más útiles de acuerdo a las características de los estudiantes o a esas particularidades que tienen nuestros estudiantes, porque eso precisamente es lo que vamos a encontrar. La esencia es que vamos a enseñar contenidos que tienen que tener quizás algunas adaptaciones
para que estos estudiantes puedan beneficiarse, puedan recibirlos, puedan avanzar en el proceso educativo a pesar de las fragilidades o las debilidades y que podamos entonces potenciar o cambiar estas debilidades en capacidades gracias al proceso de enseñanza-aprendizaje que tenemos en las aulas. Bien. Por eso es tan importante que dentro de psicopedagogía nosotros hagamos este caminar entre entender estas metodologías que las llamamos tradicionales, que las llamamos mucho más funcionales y cómo van caminando y van avanzando hacia las metodologías didácticas mucho más contemporáneas que nos llevan a acercarnos a las individualidades y a pensar en que nosotros los docentes vamos a entonces a tener en nuestras manos la posibilidad de usar estrategias que transformen o que incidan y que se vean relevantes y sean realmente importantes para transformar el proceso que tiene estos jóvenes o estos niños, lo tienen en un nivel quizás débil, de fragilidad, lo podamos potenciar y llevar al máximo. Estas metodologías, en la medida en que didácticamente nos vamos ocupando mucho más del estudiante, pues nos va acercando, los vamos conociendo y nos permite escoger la mejor manera de enseñanza que para cada uno de ellos, según las dificultades que tenga, pues van a ser mucho más ideales. Bien, bueno, eso en líneas generales es lo que trabajamos en estas dos unidades. Unos primeros contenidos que lo poníamos allí cuando ustedes vieron el video de introducción a la clase, de las conceptualizaciones de la didáctica, de qué se ocupa y todo esto a nivel teórico y cómo entonces se van transformando o se van diversificando, pasando por esos tres tipos que ya hemos conocido, pero que hasta ahora pues entonces vamos a trabajar con la didáctica funcional, que es esta que intentamos un tanto describir de forma un poco más sencilla para ustedes. Bien. Y de allí pues parte ese primer trabajo de evaluación que ustedes tienen para hacer algunas comparaciones a partir de esta dinámica, de esta enseñanza tradicional y la enseñanza un poco más contemporánea. Bien, bueno, creo que pudiéramos abrir un momento el chat para que ustedes pudieran hacer algunas interrogantes, dar algunas opiniones, si lo desean. Bien. A ver, podemos pedir nuestras opciones para participar o si prefieren lo pueden escribir por el chat. Hasta ahora que podemos entender de todo esto y si podemos empezar a establecer algunas diferenciaciones que les sean importantes a ustedes para ubicarnos en estas dos opciones que podemos, si lo prefieren, englobar como esa escuela tradicional y nuestra escuela contemporánea. A ver, estoy aquí ahora para escucharlos o para leerles sus participaciones. Buenos días. Días.
Pues, profe, también para decirle que, digamos, pues muchas veces no es culpa del docente que haya una educación tradicional en las diferentes instituciones educativas, sino también los gobiernos impulsan o pues obligan al docente a que tome este enfoque tradicional como tal, al imponerle ciertos currículos que él debe seguir y no dejarlo que, digamos, él siga una educación individual, o sea, siguiendo pues las condiciones de cada estudiante, sino coloca un currículo general que se debe seguir. Entonces, pues también sería necesario que pues el gobierno o sí, el gobierno como tal diera como más espacio al docente para que él tuviera más metodología y didáctica al momento de realizar sus clases con los diferentes estudiantes y siguiendo pues en su nivel, pues no su nivel de inteligencia, pero sí más bien como su clase de inteligencia, porque pues no todos tenemos la misma inteligencia desarrollada. Así es, Sandra. No hemos hecho todavía estos cambios, vamos a decir, desde las políticas. Y entonces eso hace que todavía, quizás en el día de hoy, pues estamos bajo una exigencia de política educativa y quizás eso pasa en todos los países, viendo mucho más que el docente trabaje con el deber ser más que con el ser o con la realidad de aprendizaje del estudiante. Tienes toda la razón. Las transformaciones tienen que ocurrir y eso también es el deber ser dentro del proceso educativo, pero bueno, quizás en todos los países criticamos eso, ¿no? Pareciera que quienes hacemos educación estamos en un nivel inferior y quienes gobiernan, dirigen, planifican, supervisan, organizan, coordinan la educación están a nivel superior y ese nivel superior parece ser cada vez más distante del nivel donde nosotros estamos trabajando y enseñando. Y quizás allí tú como docente o los que estamos allí podemos ver esta necesidad de hacer el cambio a estas didácticas contemporáneas y olvidarnos un tanto de esas metodologías de la escuela tradicional. Pero realmente hay todavía un abismo, nosotros lo sufrimos a diario y todavía hoy en día se observa. No está de alguna manera sincronizada, ¿bien? Esta, eh, esta política con la realidad y dejamos de ver desde la política los beneficios que tuviese para hacer procesos de aprendizaje mucho más activos, mucho más interesantes, mucho más motivantes, porque todo esto también en algún momento de nuestra historia educativa en cada uno de los países ha contribuido mucho a la deserción escolar, ha contribuido también a la deserción del docente del sistema, ha contribuido a los bajos rendimientos académicos que observamos en nuestros estudiantes. Es decir, hay muchísimos factores que interfieren. ¿Por qué? Porque quizás esas didácticas, como tú dices, están siendo implementadas con carácter hasta obligatorio y legal por las políticas del Estado y no podemos muchas veces hacer esos cambios, esas adaptaciones desde la particularidad de nuestras áreas, de nuestras aulas de clase. Es una gran realidad y creo que sí, la sufrimos y todavía se sigue sufriendo, pues quizás en tu país y a lo mejor también en este. Bien, ajá, por aquí Coac nos dice que sí, definitivamente el docente tiene que capacitarse. A veces hemos perdido, mira, eso a veces uno lo escucha en muchas de las aulas de clase. Hemos perdido y el docente ha perdido su rol, su esencia. El docente por naturaleza es investigador. Los docentes tenemos en nuestras manos una población tan rica, tan inmensa, tan llena de elementos que no la hemos podido aprovechar. Y entonces, si no investigamos esto, investigación, acción, que me lleva a que producto de lo que yo estoy viendo y de las realidades que estoy viendo, que están palpitando al frente mío, me puedan permitir entonces
que yo también me cuestione, que yo también me evalúe, que yo también piense que necesito quizás capacitarme más, que necesito transformarme, que necesito ser tan cambiante como los niños o los estudiantes que cada vez recibo. Bien, nuestra realidad actual es exactamente que nuestros niños, nuestros estudiantes no son los mismos. Los que puedan tener, no sé, 30 años de ejercicio como docente, comparan el estudiante que pudieran haber tenido hace, no sé, 15 años, no es igual al estudiante que están ahora recibiendo, que puedan tener actualmente allí al frente. Entonces, claro, si estos chicos evolucionan, porque el desarrollo evolutivo es siempre así, cambiante, entonces yo también como docente debo tener el compromiso para el mejor ejercicio de mi función profesional, debo tener el compromiso de capacitarme, de mejorarme, de estudiar, de transformarme, porque en la medida en que yo docente, que ejerzo, que tengo la acción educativa, que soy elemento principal y protagonista junto a mis estudiantes de la acción educativa, yo asumo que debo hacerlo diferente, que hay cambios, que hay otras estrategias, que lo puedo hacer distinto. Asimismo, si eso yo lo llevo, ese dinamismo lo voy a inyectar en las aulas de clase y ese es el dinamismo social. Y ese es el dinamismo educativo. Y ese es el dinamismo que me hace transformar mis métodos de enseñanza. Entonces, claro que sí, el docente tiene que asumir el compromiso de, de tomarse este trabajo como un estudiar constante, como un aprender constante y como lo importante que es el rol que tiene. A veces tenemos, vamos a decir, fallas de autoestima como docente. Oye, pero si escogimos la mejor carrera del mundo, pero si escogimos la formación de ciudadanos del mañana, entonces nosotros tenemos que ser excelentes para poder formar los ciudadanos excelentes que deseamos tener en nuestros países, en nuestros hogares, en nuestras sociedades del día de mañana. Entonces, claro que sí, es un compromiso individual, pero creo que es un compromiso que deben hacer desde la vocación. Ajá, bien, Estefanía hacía un poco aquí la referencia en relación a que el docente tiene que estar acorde con y conocer muy bien, además, el desarrollo evolutivo y las individualidades de sus estudiantes. Eso es lo más particular. Eh, no es inconcebible que tengamos docentes que no conozcan a cada uno de sus estudiantes, no solo desde el nombre y que lo puedas identificar físicamente que el catirito es Pablito. No, 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 sino que podamos conocer un poco más esas situaciones, incluso hasta personales. Los docentes en algunas etapas del sistema educativo ejercen el rol tan cercano como la familia y muchas veces el docente por esa cercanía sociopersonal y hasta afectiva con su estudiante, puede conocer mucho más de la vida del niño, del adolescente quizás, que sus familiares no lo conocen. Muchos docentes son el portavoz a la familia de algo que descubren en el niño que la familia no ha visto. Muchos docentes es el portavoz a la sociedad de eventos que puedan estar ocurriendo en esa familia y que están interfiriendo en el desarrollo o en el rendimiento académico de su estudiante. Pero ¿por qué detectas eso? Porque eres un docente que está muy pendiente de las individualidades de su grupo de estudiantes y entender que las individualidades siempre van a estar allí al frente de nosotros por nuestra condición humana es entender que tenemos entonces estudiantes que son distintos y que nuestras estrategias tienen que adaptarse a esos estudiantes. ¿Bien? Ajá. A ver, Cleidy nos dice aquí un poco la necesidad que hay de que en las aulas de clase, pues nuestras actividades estén adecuadas y consideren entonces desde la planificación, desde los contenidos, de los objetivos de enseñanza,
pues deben estar Yo escribí basados en el chat, dice la profesora. No, la importancia del aprendizaje o lo que queremos enseñar, pero también, como dice aquí, el interés y la necesidad del estudiante, sí. Porque cuando trabajamos, y eso lo vamos a ver, esto específicamente necesidades, intereses, habilidades, que nuestras didácticas contemporáneas existenciales es, bueno, son las pioneras pues para desarrollar y para incentivar en el docente eso, el fijarse en esas particularidades. Mira, hay una gran realidad que detrás de todo proceso educativo está una persona, está un ser humano con un proceso particular, con unas características particulares, con una motivación que va a ser el motor para nuestro aprendizaje. Y que esa motivación no solo nace de mí como estudiante, es que también el docente la tiene que transmitir, tiene que colaborar en esa motivación extrínseca para que yo, estudiante, aumente mi motivación intrínseca. Y si esos procesos motivacionales, que son los que disparan, los que alimentan, los que activan, los procesos de percepción, los procesos de atención, de comprensión, de memoria, de razonamiento, de el propio lenguaje, no están allí alimentados, llenos de ese proceso motivacional, el resultado que lo que queremos es el aprendizaje no se va a lograr. ¿Bien? Entonces, si tenemos un docente con unas metodologías mucho más adecuadas, mucho más funcionales, mucho más integradoras, mucho más proactivas, yo voy a desarrollar entonces como estudiante en la etapa de desarrollo, voy a desarrollar entonces mayor capacidad de aprendizaje, mayor comprensión de esos aprendizajes. ¿Bien? A veces pues no caemos en esas consideraciones, y al no caer en esas consideraciones, no podemos ser esos docentes rutinarios, esos docentes de esa escuela tradicional. ¿Bien? Es muy importante no solo pensar eso en nuestros estudiantes, es pensarlo en ti mismo. A veces es lastimoso cuando uno escucha que hay docentes que dicen, otro día de clase más. Oye, qué pesado, apenas es miércoles, todavía falta mucho para el viernes. Y entonces uno dice, oye, docentes cargados, docentes que quizás su vocación de servicio va disminuyendo, su motivación va disminuyendo. Está abierto. Hay que lo abre con el mío, aunque ya lo cerré. Hay que cuestionarse, ¿por qué? Porque de ti dependen los procesos motivacionales de tus estudiantes. Entonces, bueno, por eso es que quizás la educación es una de esas carreras que la vocación tiene que estar allí, es como una lucecita que tiene que estar encendida desde que la empecé a estudiar, pero que así yo tenga, no sé, 30 años de ejercicio profesional, tengo que seguirla teniendo encendida. Tengo que seguir teniendo ese gusto por dar al otro, ese gusto por enseñar, ese gusto por entregarme, ese gusto por conocer al otro. Eso tiene que estar allí. Porque si eso no está allí, no lo transmites, no lo haces vivencia, no lo haces vida. Y si no lo haces vida, el otro tampoco lo va a recibir. ¿Bien? Entonces, es importante también que nosotros nos ocupemos de nosotros como docentes en ese proceso de aumentar nuestra vocación y de sentir que lo que estamos haciendo tiene sentido, es importante y cada vez lo tengo que hacer mejor. ¿Bien? A ver, ¿qué otros comentarios tienen por allí que podamos compartir? Pues digamos, profe, también está la familia, el rol de la familia. No solamente es el docente, pienso yo, también pues están las instituciones educativas y la familia como tal, quien pues a veces el docente puede trabajar con el saber hacer, ¿no? Con los estudiantes allá en su clase, pero muchos, los padres de familia, al ver que ellos fueron educados con educación tradicional y no ver un cuaderno lleno, completo, lleno de escritura, pues creen que el docente no está trabajando como tal en sus clases, pues no está realizando pues nada como tal. Entonces eso también influye en la educación o la didáctica del docente,
en sus clases. Entonces también sería importante pues concientizar a los padres de familia del deber que en realidad se cumplen las instituciones educativas y que pues cada vez la didáctica ha ido cambiando, pues ya estamos en el siglo XXI y pues la educación también. Entonces pues hacerles también caer en cuenta que la educación tradicional ya se debe basar en un aprendizaje significativo y dejar atrás todo ese aprendizaje memorístico que igual se va a olvidar, es pues, momentáneo y ya. Sí, claro. Y es que también en eso, Sandra, ha influido mucho las políticas educativas. Las políticas educativas han dejado muchas veces a los padres fuera del sistema. Le han quitado su participación. La hemos asumido mucho más nosotros. ¿En qué sentido le han quitado la participación? En que debe haber una formación continua. La escuela tiene que cumplir con este triángulo escuela, familia, comunidad y sociedad, porque el deber del proceso es eso. Es todos los entes participando, es todos los entes beneficiándose, es todos los entes aportando o es todos los entes están formando. Bien, para que al final el chico que está allí como centro del proceso salga beneficiado. Y sí, es verdad, como entonces nosotros como padres nos formaron en otro estilo educativo, creemos que ese es el mejor, porque bueno, como siempre, para el ser humano los cambios cuestan muchísimo, muchísimo, desde lo personal hasta lo social. Entonces, que ese proceso, yo padre, lo entienda diferente y sienta que puede hacerse de otra manera y como tú dices, que no tengo que tener los cuadernos con 80 tareas al mismo tiempo y que medio cuaderno se gaste en un mes, ¿bien? Que hayan otras actividades que hacer, que haya otra manera de evaluar. Eso cuesta mucho a la familia. Pero ahí está el proceso formador de la escuela. La escuela no debe olvidar lo que también es verdad que a veces no nos dan esa oportunidad, pero la escuela no debe olvidar que no solo debemos formar al estudiante, hay que formar a la familia. Y mientras estos núcleos familiares estén allí integrados al proceso educativo, participen en las instituciones y le podamos hacer actores de verdad del proceso educativo, pues es una gran oportunidad para que nosotros entonces le demos a conocer y también nos formemos a ellos en estas distintas metodologías de enseñanza. ¿Ve? Es importante definitivamente que la escuela considere a la familia como un actor y protagonista del proceso de forma integral. Y entonces hacer que ellos, en lugar de que no alimenten nuestro proceso y quizás hasta lo critiquen y quizás lo quieran transformar y sean un obstáculo para el desarrollo de estos cambios y de estas estructuras de enseñanza, se convierten muchas veces en obstáculos, pero deberían ser facilitadores del proceso. Y hacia eso nos falta caminar muchísimo, muchísimo. Sí, quizás estamos en siglo XX y todavía los representantes o los padres no lo entienden, pero también está nuestro rol de que de alguna manera tenemos que trabajar esas transformaciones, incidir sobre esas personas, sobre esas familias que también son educadores de sus hijos. Porque los procesos de crianza tienen mucho que ver en esto. Lo que yo tengo como padre y lo que yo espero, lo que yo recibí y lo que yo voy a aportar. Entonces, la familia es muy importante y allí hay otro trabajo educativo también que hay que hacer desde las instituciones educativas. Pero quizás no lo hacemos porque la política educativa no lo permite o no lo impone, no lo contempla sencillamente. Bien. A ver, Estefanía dice por aquí que es importante que los representantes y docentes estén en esa continua comunicación. Sí, es así, definitivamente, es lo que acabamos de decir. Esto es un trío donde ellos tienen que tener participación y donde nosotros tenemos que estar en constante comunicación con ellos. ¿Ve? Como lo dice allí José Gregorio, familia, escuela y sociedad. Es decir, somos esa tríada importante en la formación del ser humano. Entonces, ni nosotros, la escuela, formamos todo porque es mentira. Los niños vienen todos de ese inicio, de esa formación familiar, ¿verdad? Nosotros estamos como sistema educativo en cualquiera de las instancias a lo largo de la vida
del niño, del educando, del joven o del adulto, estamos allí a lo largo de ese proceso evolutivo, actuando como escuela. Pero al final, todo, tanto lo que nosotros hacemos como lo que ellos hacen y como lo que la familia hace, donde se revierte en esa sociedad, en esa vida diaria, en eso. Bueno, de la escuela dependen sociedades mejores, pero de la familia también dependen seres humanos y sociedades mejores. Es un proceso que tiene que ser absolutamente articulado en todos los entes. Pero ustedes se dan cuenta que cuando analizan eso, ustedes que me imagino que son docentes, en la medida en que lo analizan, pues siento que están alimentando mucho más el gran trabajo que es su responsabilidad como docente. Entonces, fíjese lo importante de su ejercicio profesional docente. Ahí es cuando recobra valor lo que ustedes hacen en las aulas y las transformaciones que ustedes pueden hacer en los seres humanos, en las familias y en la sociedad. ¿Alguna otra participación? A ver, que quieran intervenir o nos quieran escribir. ¿Cuánto nos queda? Ajá, nos dicen aquí que como unos 7, 8 minutitos todavía tenemos para nuestro encuentro. Y si no hay preguntas, también nos dicen. Estuvimos tan claros, entonces no sé, como el río, bueno, yo diría Orinoco, ustedes dirían, no sé, Río Meta, algunos de nuestros hermanos colombianos, pero pudiera estar entonces tan transparente esta primera temática. A ver, respóndanos por allí, a ver si, por lo menos para yo sentir que entonces lo que dije quedó bien claro, que les dejé sembradas allí cosas con claridad. Ajá, muy bien. José nos dice, feliz, gracias, gracias. Una gran reunión. Bueno, es bien, me encanta que hayan participado y que digan que está muy claro la temática. Bien. Estefanía, que esté muy claro, perfecto. Sandra nos dice, entendido la temática. Bueno, muy bien. Si está entendido, creo que entonces se pueden enfrentar, respóndame a ese primer trabajo evaluativo que tienen. En ese camino es que nos vamos a manejar para este primer trabajo. Vamos entonces a, no solo desde lo que ustedes encuentren como investigación, sino también desde sus reflexiones, entre cuáles son las características de la escuela tradicional y de todas esas metodologías tradicionales y cuáles son las contemporáneas. Incluso pueden allí extenderse hasta los beneficios que de alguna manera aquí los estamos dejando explícitos, ¿bien? A ver, Cleidy nos dice, excelente, muchas gracias, perfecto, muy bien. ¿Alguien más que nos quiera aportar algo? Bien, bueno, mis queridos participantes, si todo esto ha quedado como ustedes lo están reflejando allí, si no hay dudas ni nada de eso, bueno, entonces nos despedimos. De verdad ha sido un placer estar con ustedes hoy. Les agradezco su presencia allí, ¿verdad? No nos queda sino, vamos a leer un poquito, vamos a analizar un poquito y entonces vamos a dar respuesta a esa primera actividad de evaluación que tienen ustedes allí, ¿ok? Cualquier cosa, pues nos comunicamos, estamos dispuestos a las dudas, a la comunicación por la plataforma y bueno, solo queda que creo que en unas 2 semanas, algo así, está nuestra otra reunión sincrónica y nos estamos comunicando. Bien, que tengan feliz día, cuídense mucho, éxitos y que descansen.